Seguimos aquí en el espacio. Parece que sí. Bueno. Adelante, hermano. Aristóteles dejaba un elemento que lo había abordado Roberto Payano, el de la cultura. Sin trabajar el aspecto de la cultura, la identidad, no es posible hacer cambios sustanciales en una sociedad. Vale decir, no es posible hacer revolución. Recordar que Duarte, en su inteligencia, en qué coyuntura, en qué circunstancia, en qué momento histórico Duarte hizo patria, cuáles medios de difusión había. Recuerden que José María Serra sacó aquel suelto, que era como un panfleto, escrito a mano. El dominicano español lo tituló. Lo escribía en la noche, los domingos en la noche, en la madrugada lo dejaba, lo colaba por la puerta de algunas casas. Podía sacar 8 o 10 copias porque era a mano. Y lo sacaba de acá. Duarte lo visita un domingo y lo sorprende escribiendo el dominicano español. Ah, ¿con qué eres tú? Le dice Duarte, yo te ayudo. Y empezó Duarte a escribir lo que ya había trabajado José María Serra. Es decir, no había medios de difusión, no había un periódico, no había radio, eso no existía. Además, si se publicaba algo, como aquel periódico de la Marina, que se publicó en Cuba en los años 50 del siglo XIX, ¿quiénes sabían leer? Duarte entiende que debe comunicarse con la gente, con el pueblo llano. Y él, con la cultura que portaba y las obras de teatro que trajo desde España, que había visto aquellas representaciones allí, trajo las obras. Sabía que le iban a hacer falta. Y monta la Filantrópica y hace teatro para llevar conciencia, para organizar, para movilizar el pensamiento de la gente. Una idea tremenda de Duarte. Era lo que estaba al alcance en aquel momento. Hoy a lo mejor me dirán, ¿para qué montar una obra de teatro? Ahí están las redes. ¿Para qué ir de aquí a Bajabón a reunirse con muchachos o con 3 campesinos? Si uno pasa una reunión por WhatsApp y nos vemos la cara porque ya todo el mundo tiene un teléfono. Todas esas cosas es discutible. ¿Qué es más práctico? ¿Qué implica en términos de tiempo y recursos viajar de Santo Domingo a Elías Piña o a Jimaní o a Pedernales para reunirse con 3 o 4 gente? Todo eso puede ser. Pero siempre el contacto humano, el contacto personal, no lo va a superar nada. Ni libro, ni periódico, ni redes sociales, nada. Ese contacto entre la persona, el abrazo, mirarse a los ojos en vivo, tomarse el café, aunque para allá no se lo tome solo, yo lo que tomo es agua. Eso no se puede reemplazar con nada. No es que no se use la tecnología de este tiempo, estamos obligados a eso. Esta forma de conversar entre nosotros y para el mundo es producto de la tecnología. Pero hay que analizar la obra de Duarte en su contexto para entender incluso la grandeza de aquel hombre. Así que eso es clave, don Ponserrate. Quería anotar eso. Naturalmente que la cultura es liberadora. Por eso nos hemos empeñado durante todo el transcurso de nuestra vida de estar al lado de los bienes culturales del pueblo dominicano. Don Roberto Payano hacía alusión al Viernes Negro y al Día de Brujas norteamericanos, pero se le olvidó que también acá se celebra el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracia, que no tiene nada que ver con la cultura y la idiosincrasia del pueblo dominicano. Sin embargo, todas las creaciones de los sectores de descendencia africana, no solo el Estado los combate, sino también las iglesias. Incluso hemos visto cómo en la romana
durante más de 9 años, las iglesias evangélicas se han opuesto a la celebración del carnaval. Y en este carnaval de Santo Domingo Este, su alcalde, el pastor Dio Astacio, ha prohibido la participación de los diablos cojuelos en el carnaval porque son la representación del mal, del demonio. No son un bien cultural, no son una creación del pueblo, de los sectores populares, sino que es una encarnación del mal, un carnaval que comenzó en 1520, cuando la colonia española estaba acá en la isla. Ahora los religiosos son los que deciden qué tipo de cosas pueden exhibirse en el carnaval. Y eso es importante señalarlo también porque es parte de, de ese combate a lo que son los bienes de los sectores populares. Incluso he visto en las redes sociales, y discúlpeme que disgregue, don Roberto Payano y don Alfonso Torres Ulloa, he visto en las redes un video creado de inteligencia artificial con el himno dominicano, donde Duarte y Sánchez parecen rusos o anglosajones, y Sánchez parece más un árabe berebere, de esos árabes negros, que un descendiente de negros totalmente. Dentro de poco Sánchez también será un rubio anglosajón o ario o ruso, y no tendrá nada que ver con nuestra nacionalidad, porque la idea es borrar la memoria del pueblo dominicano para poder continuar teniéndolo bajo dominio como lo tienen los empresarios y la oligarquía. Adelante, don Roberto. Bueno, lo que pasa con el ayuntamiento y el trabajo cultural oficial municipal en Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, República Dominicana, es el pequeño engaño, con el mayor respeto a todo el mundo, pero el pequeño engaño en que viven los votantes en las elecciones dominicanas. Cuando el señor Dio Astacio se siente cómodo, él es un político, él es un administrador que dirige ese municipio. Ganó el candidato del partido oficial con todos los métodos con que se ganan las grandes elecciones de esta democracia dominicana, repartiendo dinero, repartiendo promesas, repartiendo los bienes del Estado, recibiendo ayuda de todo el que quiera ayudar en esa campaña, y después de que no sabíamos de dónde venía ese dinero para los materiales, para los equipos de campaña. Pero cuando Dio Astacio quiere, cuando se siente cómodo, cuando le conviene, entonces es el supuesto pastor que dirige el municipio, que no es pastor, y creo que nunca lo ha sido, o lo fue hace muchos años, pero él deja muy sabichosamente que le digan el pastor Dio Astacio. Y entonces en ese movimiento de falsos creyentes se manejan también algunas instituciones administrativamente. Pero la verdadera cultura seguirá dirigiéndonos, que es esa que surge de lo más profundo de la población, el deseo, el trabajo de la cotidianidad, y el arte y la cultura, como decíamos hace 50 años, debe servir al pueblo, debe servir al pueblo. ¿Usted se acuerda, don Aristóteles, cuando usted Así era es. pobre y hacía teatro? Todavía hacemos teatro, don Roberto, todavía hacemos teatro. Ya no es pobre, gracias a Dios, pero bueno. Reiterar el aprecio por el mes de la patria, y confiamos en nuestra población en que algún día digamos el año de la patria.
Don Alfonso mencionaba el ejemplo cubano con el prócer José Martí. Es el apóstol de la independencia de Cuba, es el único héroe nacional de Cuba al que se le ha concedido ese título. Y siempre son martianos. Y por algo los cubanos, en medio de tantos problemas, tantas necesidades, tantos bloqueos envidiosos y criminales, están ahí soportando y siguen avanzando. Cuba acaba de poner en práctica la primera vacuna contra el cáncer de pulmón avanzado. Ya tenía una contra el cáncer de pulmón al inicio, y ahora tiene otra contra el cáncer de pulmón avanzado. De manera que un pueblo que trabaja, un pueblo científico, que tiene a su patricio todo el año, puede llegar lejos a pesar del bloqueo criminal, a pesar del enemigo gratuito. Y eso aspiramos a que en nuestro país tengamos el mes de la patria. Claro que cuando cumple años hay que hacer algo especial, una fiestecita, un bizcocho, un abrazo, una bulla, lo que sea, pero que todo el año sea el año de la patria, porque si no nos la roban en los otros 11 meses o en los otros 364 días. ¿Cómo está, don Alfonso? ¿Todo bien? Muchas gracias, don Roberto Payano. Gracias, don Poncerrate. Para mí estar con ustedes es muy forzado porque estoy ante dos actores profesionales y no es fácil las cosas. Además de cultura, y me siento enano frente a ustedes como lo que realmente soy. Pero, don Roberto, yo no digo que vive el mes de la patria. Yo digo que viva la patria. Simplemente porque ¿qué representa el 2 de febrero o el 16 de febrero o el 24 de abril o el 14 de junio o el 26 de julio o el 16 de agosto o el 12 de octubre para enmarcar la resistencia, la perspectiva de resistencia, o el 25 de noviembre o el 21 de diciembre? Y para mí, el 16 de julio es el día más importante del año, porque es el día en que Juan Pablo Duarte funda el primer partido político militar de liberación nacional, y en el que él muestra ese 16 de julio su habilidad como estratega. Día del Carmen, el lugar escogido, Pérez, doña Chepita, Josefa Pérez, frente a la iglesia del Carmen, 11 de la mañana, cuando justo se iba a celebrar a esa hora la misa del Carmen, donde toda la oficialidad político-militar de este territorio estaría en la iglesia. Y frente a frente, Juan Pablo va a fundar ese partido político. Va a fundar ese ejército para la liberación nacional. Y ahí jura, junto a los suyos, entregar vida y bienes a la Santa Causa. Y todos se ponen bajo la dirección del líder, del presidente, del general Juan Pablo Duarte. Y ahí queda designado director de los ejércitos de la República. Por eso digo que se trata de la fundación del primer partido político militar de liberación nacional. Porque ahí además queda elaborada la plataforma política a la separación definitiva del gobierno haitiano y a la instauración de una república libre, soberana e independiente de toda potencia o dominación extranjera. Y así lo proclamo ante Dios y el mundo. No lo está proclamando frente a Haití,
es ante el mundo que no podemos ver a Duarte con media tinta. La mirada de Duarte era transoceánica. La inteligencia de aquel hombre, la visión de aquel hombre, las condiciones de estratega, su mirada de largo alcance. Por ahí también deja establecido cuál es el lienzo nacional, la bandera nacional, el escudo y el emblema: Dios, patria y libertad. En tal hago, los ciudadanos me lo reconozcan o lo tomen en cuenta. Y si no, si lo traicionan los justicieros. Es decir, Duarte no dejó cabo suelto en esa reunión y en ese juramento. Aquello es una plataforma político-militar. Correcto. Este juramento da para mucho. No se trata de un simple juramento en un club para jugar dominó, como lo que tiene Payano para allá a Puerto Rico, desde la universidad, y ha jugado dominó a Puerto Rico, ahí Tolentino, José Tolentino. No. Una cosa seria lo que allí se funda. Por eso, para mí, el día más solemne de República Dominicana, de la nación, de la República, es el 16 de julio. Es el nacimiento de esa institución político-militar de liberación nacional. Es ahí cuando se define el fundamento esencial de la nacionalidad de la República. Celebremos el 26 de enero, nacimiento del patricio. El 25 de febrero, el nacimiento de Mella. El 26 de enero, dije. El 25 de febrero de Mella. O el 9 de marzo de Sánchez. O junio, el de Camaño. Pero igual, ese gesto de Camaño de venir el 2 de febrero del año 1973 es un día memorable, porque marca una fecha de sacrificio en aras de la patria de un hombre de ser un soldado represivo a ser un soldado de liberación, a ser un patriota. Entonces, ese 2 de febrero hay que conmemorarlo. Y ese 16 de febrero en que lo asesinan tiene que ser un día de reflexión. Por eso el calendario nuestro está lleno de epopeyas. Y yo digo, los 300 días del año son días de la patria. Igual los 12 meses, o las 52 semanas, o los 7 días de la semana. No digo las 24 horas porque hay que descansar y hay que tomarse un café. Gracias, don Roberto. Y no solo eso, don Alfonso, usted señalaba ayer en su conferencia que estuve viendo vía Zoom en directo, la participación tan importante de la mujer en la conformación misma de la estructura de la Trinitaria, no como copartícipes, porque los 9 fundadores de la Trinitaria eran hombres todos. Sin embargo, en esa conformación, la mujer tuvo una visión mucho más amplia y mucho más participativa. Y es importante que se señale ese logro, porque no solo son trascendentes por enarbolar por construir con sus manos los símbolos patrios, sino por todo el aval y aprovisionamiento que le dieron a los trinitarios en todo el proceso conspirativo. Es así. Pero mire, perdón, Payano. Días antes del 16 de julio, quizás finales, 24, 26 de junio, 1838. En uno de esos encuentros, en el tercer encuentro de Duarte con José María Serra, nada hacemos
con estar excitando al pueblo sin hacerlo servir para un fin práctico, trascendente. Es decir, a Duarte y le dice, tengo un plan, es el plan de la Trinitaria y el manifiesto aquel, conocido como juramento. Sino que ahí Duarte habla muchas cosas con José María Serra y este la recoge, la anota. Ahí es cuando Duarte le dice, yo admiro al pueblo haitiano porque toda vez que recorro la página de su historia, que no tienen que ser páginas físicas necesariamente, también la historia está en el pensamiento, en el conocimiento. Duarte dice, lo miro, lo veo, cómo se enfrenta a poderes superiores y cómo los vence por amor a la libertad. Pero si los haitianos tienen su república, los franceses su república, la España su monarquía, nosotros también tenemos derecho a tener la nuestra. Y no tenemos que conformarnos con seguirle besando la mano a nuestros verdugos, que eran los haitianos en ese momento, pero que mañana podrían ser otros. Por eso él lo advierte. Contra toda potencia, Haití era una potencia en ese momento. Recuerden que Haití había vencido al ejército napoleónico y Haití tenía un gran ejército. Entonces, ahí hay ideas claras de Duarte sobre la política, sobre la táctica a usar, sobre la visión que tiene de cómo fundar la república. Y estas cosas, Duarte no las escribió, las recogió José María Serra y nos la entrega para que nosotros podamos abrevar en ese pensamiento de Duarte, la visión de aquel hombre. Esa cosa hay que transmitirla de generación en generación y hay que volver a las aulas iluminado con el pensamiento de Duarte. Yo donde quiera que me invitan a ir a hablar de Duarte, yo voy. En estos días me dolió porque Virtudes Álvarez me llamó para que asistiera a una escuela con ellos a conversar de Duarte con unos muchachos. Pero yo estaba embonado, metido en una construcción. Y luego ya tenía el compromiso con la Cancillería y el compromiso de concluir el libro Mujeres de Dajabón, que por suerte Ponserrate, anoche lo terminamos, don Jaime y yo, ya con las correcciones. El libro está diagramado, está listo. Debo entrar ahora a imprenta, a ver si lo tengo listo para el día 8 de marzo, ponerlo a circular en Dajabón. Mujeres de Dajabón. ¿Qué sería de esta patria nuestra sin las mujeres? Sin María Trinidad Sánchez. Rosa Duarte ocupa de legarnos el pensamiento de Duarte, de recogerlo, de anotarlo, y nos entrega una obra memorable. Nos entrega la Biblia duartiana, apuntes de Rosa Duarte. Si alguien no lo tiene, lo tengo en versión digital que se lo puedo enviar. Y eso hay que enviarlo y reenviarlo, que la gente tenga acceso a la fuente principal del pensamiento de Duarte, que es esa obra, para mí, la Biblia duartiana. Apuntes de Rosa Envíenme, don Alfonso, para compartirlo en todos los grupos de los profesores universitarios para ver si leen el pensamiento duartiano. Cómo no, con mucho gusto lo hago. Señor director, vamos a una pausa para que Roberto Payano termine de desayunar. Pausamos. Retornamos en breve.